En esta tarde, en Perfiles del 6, es un gusto platicar con la doctora María Elena Morera. Ella es presidenta de la organización Causa en Común, académica, entre otras actividades. Doctora, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Julio César, muchas gracias por la llamada. El gusto es mío. Pues inicialmente, doctora, antes de entrar al aire le decía que pues ya son bastantes meses, más de 2 años que platiqué con usted. En un inicio el tema era pues el futuro que tendría la Guardia Nacional, este grupo policíaco que el gobierno federal pues ha utilizado como estrategia para revertir la seguridad. En un primer balance, cumpliéndose ya 3 años de la creación de la Guardia Nacional, ¿cuál es la expectativa que usted tiene? ¿Cuál es el balance que hace de este grupo de seguridad? Mira, efectivamente, y como seguramente te lo dije hace 2 años que hablamos, la Guardia se creó como un organismo civil, que eso es solo en la Constitución, porque en el día a día se viola la Constitución diciendo que es civil, cuando en realidad lo tenemos confirmado por los estudios que hacemos en el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, que en realidad es un órgano militar. Y este órgano militar, que hoy tiene más de 104,000 elementos, no ha servido para que la incidencia delictiva, especialmente hablando de los homicidios, de la trata de personas, de los secuestros, del cobro por derecho de piso o de la extorsión en general, todos estos delitos o se han mantenido o han ido a la alza en este gobierno. Entonces, si bien se creó la Guardia Nacional, se destruyó la Policía Federal y ahora pues está en un limbo, ¿qué es lo que va a suceder con la Guardia? A 4 años del gobierno del presidente, a 3 de haberse formado la Guardia, sí, seguimos sin conocer cuál es la estrategia en seguridad del país. Y seguimos sin conocerla porque pues nos imaginamos que en realidad no hay ninguna estrategia, ¿no? La estrategia que nos dicen es que hacen prevención del delito por los programas sociales, ¿no? Y nosotros con Claro. argumentos les decimos que eso no es prevención del delito. Por supuesto que son importantes los programas sociales, es importante llegar a las causas de la violencia, pero esos programas no son de prevención. Y por el otro lado, este eslogan que pareciera que es la estrategia de campaña, el abrazos no balazos, y luego además reforzado por los dichos también del presidente cuando menciona que hay que cuidar a los criminales porque también son seres humanos, bueno, pues nos da la otra parte de la moneda, ¿no? En realidad tampoco no hay una estrategia para impedir que estos criminales sigan creando esquemas muy violentos en México. En ese sentido, uno esperaría que a mayor número de elementos de la Guardia Nacional distribuidos en el país, la reducción de homicidios, de incidentes violentos, tendría que haber bajado. Sin embargo, recientemente, hasta el mes de mayo, el número rebasaba ya más de 100,000 personas, más de 110,000 personas quienes han perdido la vida, una cifra que a la proporción en que se viene desarrollando terminará este gobierno como uno con el mayor número de homicidios dolosos en el país. Sí, sin duda, este gobierno va a ser el que va a tener en su haber el mayor número de homicidios porque ya rebasó las cifras de todo el sexenio del presidente Calderón y está por rebasar las cifras del sexenio del presidente Peña Nieto. Si lo medimos desde ese punto de vista, bueno, pues es completamente un fracaso. Porque además, fíjate que hay un problema que nosotros hemos visto y que de hecho lo vamos a dar a conocer el informe que hacemos sobre la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, o sea, primero tiene una misión demasiado ambigua. Si tú escuchas a la gente, por ejemplo, de la Guardia Nacional en Chihuahua, hace un tipo de acciones, pero los que están en la Ciudad de México hacen otros y los que están en Chiapas hacen otros, entonces no hay realmente una misión y objetivos que realmente estén haciendo en conjunto. Y por otro lado, ellos lo que dicen es que ellos hacen rondines, ¿no? Para persuadir el delito.
pues no se persuade el delito así, y además para hacer rondines, pues para eso está la policía municipal. Esta no puede ser una policía municipalota. Y en otro tema que me parece muy delicado es que hemos visto cómo los delincuentes son los que persiguen a los miembros del ejército o a los miembros de la Guardia Nacional. Entonces se está creando una sensación entre la población que les pueden faltar al respeto. Y me parece que esto es muy peligroso en un país tan violento como lo que el día de hoy es México. Muchos especialistas advierten que la Guardia Nacional, si bien son elementos, la mayoría provenientes de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, no están especializados, no tienen la capacidad, por ejemplo, para investigar, sino, a final de cuentas, el gobierno lo que ha utilizado son células que van, cada que hay pues más violencia en Michoacán, se incrementa el número de elementos, lo mismo pasa en Sinaloa, en otros puntos de la República Mexicana, pero a final de cuentas no hay una especialidad, no hay una capacitación de esta policía para entrarle de lleno a temas en concreto, por ejemplo, la cuestión de la investigación, doctora. Efectivamente, lo dices muy bien. Lo que sucede es que las policías en México, por la ley que rige el sistema penal acusatorio, son primeros respondientes. Esto quiere decir que cuando llegan y se cometió un crimen y ellos lo ven, pues ellos tienen que dar parte al Ministerio Público y luego, si detienen a los criminales, tienen que ir ante el juez y mostrar sus pruebas. Por eso se les llama primer respondiente. Los militares y los marinos no quieren hacer esto porque no los están preparando para hacerlo, ¿no? Posiblemente en un futuro los preparen, pero hoy no están preparados para hacerlo. Y tampoco mandaron a los especialistas en investigación de la Marina o del Ejército, porque los tienen, pero no Claro. los mandaron para formar parte de esta Guardia Nacional. E incluso a los policías federales que sí tienen esa formación, los han ido quitando o los han reubicado en un organismo que se llama CONACE, que es la Comisión Nacional de Atención al Secuestro, que no tienen nada que, o sea, que no es que vea todos los delitos, pero ahora la están haciendo como un ente operativo para que vea muchos delitos. Entonces, además de lo que ya distorsionaron haciendo una guardia que dice la Constitución que es civil, pero que en la práctica no es civil. Además de eso, ya distorsionaron también la función de CONACE y ahora quieren que CONACE sea quien hace las investigaciones y haga operativos. Y está formado principalmente por policías federales, porque regresando al tema de la guardia, Claro. los guardias nacionales no quieren confrontar las pruebas frente a un juez y no quieren porque no saben cómo hacerlo. Ahora, muchos en defensa, el propio gobierno, en defensa de los resultados o de lo que se ha logrado hasta estas fechas, advierte pues que es un problema añejo, un problema que se descuidó por muchos años. El presidente siempre hace referencia al mandato del expresidente Felipe Calderón, en el sentido de que el avispero, de que más violencia genera más violencia, pero hasta la fecha las voces que claman, incluso se han sumado otros sectores, la iglesia, por ejemplo, que se tiene que cambiar la estrategia. El tema, el asunto de abrazos y no balazos no ha funcionado y ante los resultados hasta este 30 de junio, pues advierten que se tiene que cambiar la estrategia. Sin embargo, el presidente ha dicho que no lo va a hacer, que va a continuar como hasta hoy, doctora. ¿Esto qué le dice? ¿Qué lectura tiene al respecto? Mira, pues es una lectura muy triste porque el presidente o no está bien informado o no, yo no sé si ya no lee a los medios, si su gente por miedo a que se enoje no le dice lo que está sucediendo en el país, o si es decisión de él ser terco y decir, aunque fracase, mi idea se queda en la mesa. Todos los sectores prácticamente nos hemos unido en decir que esto que están haciendo no está funcionando y sin embargo él rebate el punto diciendo que lo que pasa es que todos nosotros, inclusive los miembros de la iglesia, lo que quieren es volver al pasado
y masacrar a la gente, y no me acuerdo exacto su expresión, pero significa eso. Y creo que se equivoca, porque lo que queremos no es que deje de dar abrazos con sus programas sociales, si quiere que lo siga haciendo, porque sirven para otras cosas, aunque no sirvan para la seguridad. Pero lo que no puede él pensar es que no haya otra opción entre salir a matar a la gente en caliente y darle abrazos. Hay una línea enorme y un espacio enorme en ese sentido. Y lo que nosotros exigimos es que se cumpla la ley, y si alguien hizo algo fuera de la ley, que se le investigue y se le castigue, ¿no? No estamos esperando que lleguen a Claro, matar a la gente, ¿no? Pero él, como sus frases simplemente las hace en sentidos extremos, ¿no? Como es él en su discurso, bueno, pues entonces él quiere contextualizar que o eso no es, ¿no? claro. Y México no es blanco y negro, y tampoco él puede ser blanco y negro, porque al final del día él es un poder en México indiscutible y el más poderoso, pero debe de estar también presente el legislativo, el judicial, los gobernadores, los presidentes municipales, que también son responsables de lo que nos está Claro. sucediendo, porque con esto de que el presidente dice que él, pues, y dijo que lo iba a solucionar en 6 meses, ¿no? Y que él manda a la guardia y que cada vez son más guardias y que a todo el ejército lo tiene actuando en temas de seguridad, pues también los muy cínicos de los gobernadores y los presidentes municipales ya se cruzaron de brazos, no están haciendo nada y el país cada día se descompone más. Así es. Y el ejemplo más reciente de lo que acaba usted de mencionar en el grado de culpabilidad de las autoridades también locales, pues el de este sujeto denominado el Chueco, quien a sangre fría matara a 2 jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y quien tenía una orden de aprehensión desde el 2018, pero vemos que han pasado años con total impunidad, seguía pues en esa zona dominando. Y pues en dónde está la aplicación de la ley, de la justicia en el caso de las autoridades locales. Exactamente, ¿no? Porque también pues es un tema de autoridades locales que no atendieron este tema, ¿no? Y es también un tema de autoridades federales porque el señor forma parte de un grupo de delincuencia organizada, ¿no? Es una responsabilidad de ambos y sin embargo no fue atendida. Y ahora dice el presidente que van a mandar mucho más miembros del ejército a la Sierra Tarahumara, lo cual me parece terrible porque así no van a solucionar el conflicto. Como dicen los propios miembros de la comunidad jesuita de México, se necesita hacer una estrategia de seguridad junto con las comunidades, ¿no? El presidente cree que lo que él decide es lo que es bueno para todas las comunidades y pues no todas las comunidades somos iguales. Claro. Ahora, doctora, como usted sabe, el presidente desde el inicio de su gobierno, de año y medio para acá, ha cuestionado mucho a los sectores, no se diga a las organizaciones no gubernamentales. Sabemos que ante cualquier crítica, pues pareciera que el presidente tiene la última palabra. Y lo digo porque anteriormente ustedes trabajaban de la mano con gobiernos anteriores en estrategias, en reuniones, en integrar a la sociedad, las organizaciones, el gobierno. Esto se ha disminuido en el actual mandato. Sin embargo, pues preguntarle qué ha pasado con las investigaciones, con la estrategia que ustedes compartían a las autoridades para precisamente tratar de ayudar desde la parte teórica a ellos ejecutarla y trabajar de manera conjunta en beneficio de la sociedad. ¿Cómo viene trabajando? ¿Qué ha sido el desempeño de causa en común en este último tiempo, sobre todo en el actual mandato, doctora? Mira, como bien lo dices, yo he trabajado desde la época de Fox en organizaciones civiles y siempre hemos hecho lo mismo. Hemos criticado lo que hacen, nos hemos sentado con ellos, hemos hecho propuestas y hemos hecho evaluaciones y sacamos los datos que encontramos. Con el actual gobierno, desgraciadamente, es casi imposible comunicarse y hacer algo conjunto con este gobierno. Sin embargo, sí seguimos haciendo las cosas que hemos hecho con mucho menos presupuesto, muy presionados por este gobierno, porque cuando no nos dice corruptos, nos dice mentirosos o lo que bien se le pueda ocurrir. Esto,
pero sí hemos seguido haciendo los mismos estudios, estamos haciendo igual las propuestas que se las mandamos o las ven en los medios de comunicación y estamos dejando registro de la destrucción de las instituciones de seguridad y justicia del país. Esperemos que en un siguiente gobierno, si es que este no cambia con la presión que está teniendo no solamente de la Iglesia de México, sino de la Iglesia, bueno, desde el Vaticano le mandó el mensaje el Papa. Si no cambia, pues lo dejaremos para que los siguientes gobiernos lo retomen y ya estamos haciendo también el documento con el que queremos participar en las propuestas y en los intercambios y diálogos que tengamos con los candidatos a los siguientes gobiernos. Ahora, ¿hacia dónde tendría que darse este golpe de timón? ¿Hacia dónde, desde la perspectiva de causa en común, tendría que redireccionarse la estrategia de seguridad, doctora? Mira, nosotros creemos que debe ir en varios sentidos, ¿no? Hablando de, pues, lo único visible que han hecho sobre el tema de seguridad, que es la Guardia Nacional, nosotros pensamos en causa en común que ya no hay policía federal, sí tiene que haber una guardia que sea civil o que sea un grupo intermedio formado por militares, pero con un mando realmente civil y con una visión civil que puedan estar en las zonas rurales, ¿no? En las fronteras, en zonas de más conflicto. Se tiene que volver a formar una policía federal, no tan grande como la que teníamos, porque pues ahora ya estaría, lo que serían fuerzas federales, ya serían parte de esta guardia, pero sí necesitamos una policía federal muy potente en investigación, porque uno de nuestros grandes descalabros en el tema de seguridad es precisamente la impunidad, ¿no? La falta de justicia. Claro. Entonces, para esto se tiene que crear un grupo muy potente en investigación y en política criminal. Después, por otro lado, por supuesto, se tienen que controlar las cárceles. Siguen saliendo miles de extorsiones de las cárceles y parece ridículo, ¿no? Que un espacio cerrado no lo puedan controlar, por eso es que no controlan el país. Entonces se tiene que repensar el modelo penitenciario de México. También, por supuesto, tenemos el Sistema Nacional de Seguridad Pública que no está operando, ¿no? El Consejo simplemente ya no se reúne y cuando se reúne es irrelevante porque el presidente no va. Se tiene que retomar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y repensarlo, porque ya lo veíamos desde sexenios anteriores que no estaba funcionando, porque pues el Consejo que lo rige son los mismos que provocan nuestros problemas, ¿no? Que son los gobernadores y el presidente. Tiene que tener otro sistema distinto, pero sí necesitamos un sistema de seguridad donde sepamos que desde la prevención, la seguridad, la procuración, la impartición de justicia y los centros penitenciarios vayan correlacionados y vayan coordinados, ¿no? Entonces, me parecería que a grandes rasgos esas serían las propuestas y, por supuesto, volver a retomar el tema de la prevención del delito. Claro. ¿No? Preguntarle en este mapeo, en esta radiografía que ustedes tienen con sus investigaciones, ¿hay estados que se han modificado en materia de seguridad? Sabemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde la época del expresidente Felipe Calderón o un poco antes, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, considerados focos rojos, Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿El mapa delincuencial ha cambiado, doctora, en el país? Sí, se ha ampliado. Desgraciadamente se ha ampliado el mapa delincuencial en el país. Hoy mucho más estados y municipios están ya sea muy vinculados al crimen organizado o el crimen organizado es parte de esos gobiernos. Por ejemplo, pues tenemos el gobierno de Veracruz, el gobierno de San Luis Potosí. Tenemos la descomposición que ha habido por el tema del huachicol en Guanajuato. Tenemos la descomposición en Chiapas, donde los grupos criminales han intervenido las comunidades indígenas y ahora ya hay grupos de crimen organizado dentro de las comunidades indígenas. Entonces sí creo que el mapa delincuencial se ha ampliado y se ha ampliado mucho, porque se ha permitido pues que todo suceda, ¿no?
Claro, Nosotros llevamos un conteo, por ejemplo, de atrocidades y cada vez lo que vemos es que nos matamos con más violencia, ¿no? Entonces, creo que pues el crimen organizado está en muchos lados, pero también hay que decirlo, no todo lo que nos sucede es crimen organizado, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo en las comunidades y en los estados que es crimen común y que sin embargo, pues como todo se va por la pantalla de crimen organizado, pues no lo estamos viendo y hay una descomposición social grande. Simplemente el COVID nos dejó un problema de violencia intrafamiliar mucho más grande del que teníamos. y las grandes cantidades de recursos invertidos a programas sociales para recomponer el tejido social, como lo ha expresado el presidente en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, en Sembrando Árboles, haciendo otro tipo de actividades a través de los programas sociales, ¿han servido de algo? ¿Se han traducido en menor violencia en las comunidades donde están aplicando? ¿O qué es lo que ustedes tienen como resultado Sí, de estos programas? mira, nosotros no tenemos evaluación de esos programas porque desde el principio vimos que sus objetivos no iban encaminados a prevención. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que estos programas no han servido para que los chavos se dejen de meter a las bandas de crimen organizado. Las bandas de crimen organizado utilizan dos métodos. Uno es entras a fuerza, o sea, un sistema de esclavitud, y el otro es te pago por hacer un acto delictivo. Y en los dos ámbitos estamos viendo que los chavos están ingresando, ya sea por falta de otras oportunidades, por no tener una escuela, por haberse salido de la escuela, etcétera, etcétera. No vemos que haya sido un programa exitoso para disminuir las violencias. ¿Hay algo rescatable en la estrategia de seguridad? Están por cumplirse ya 3 años de mandato. ¿Hay algo a mitad del camino, a mitad de este sexenio, que pudiera ser positivo y que se pudiera replicar, doctora? Sí, yo te diría que sí hay algo positivo que se puede replicar. A inicios de este gobierno se hizo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un documento sobre un plan de desarrollo policial y justicia cívica. Participamos en ese documento, mandamos un anexo inclusive para reforzarlo. Creo que es un buen documento que se iba a implementar supuestamente en todos los municipios del país. Sin embargo, se quedó en documento, se ha implementado en muy pocos lugares porque no hay dinero, pero sí me parece que podría ser un buen inicio para reconstruir a las policías locales y fortalecer, por supuesto, la justicia cívica. ¿Qué podría usted esperar mañana en este discurso por 3 años del triunfo del presidente en el tema de seguridad? ¿Qué le gustaría escuchar a usted el día de mañana? Así como que ¿qué me gustaría? Así Bueno, es. lo que me gustaría escuchar al presidente decir, vamos a ir con la propuesta de los jesuitas, cambiamos de opinión porque sabemos que ellos son ultraliberales, que tienen una buena propuesta porque ellos saben que los abrazos son importantes, pero reconocemos que lo que nos están diciendo sobre el tema de reconstruir la seguridad y la justicia junto con las comunidades, los empresarios, las organizaciones, es un tema importante y vamos a hacer una convocatoria nacional. Eso es lo que usted esperaría mañana en este discurso. No, eso es lo que me gustaría, que es muy diferente. Lo que Correcto. esperaría, pues realmente ya le he escuchado tantísimos discursos diciéndonos lo mismo que no creo que vaya a ser un discurso donde nos diga algo distinto. Correcto. Pues agradecerle. ¿En dónde pueden la gente seguir sus investigaciones, sus trabajos, doctora? ¿Cuáles serían los números, las redes sociales donde pueden seguir a Causa en Común? Y a usted Sí, sobre todo. la página de Causa es www.causaencomún.org.mx y las redes sociales son Causa en Común en Twitter y Causa en Común en Instagram y en Facebook.
Pues ahí está para que sigan precisamente el trabajo de Causa en Común. Como siempre, ha sido un placer charlar con la doctora Marielena Morera, presidenta de Causa en Común. También usted puede seguir sus publicaciones muy atinadas en el Universal. No sé si en otro medio también usted publique, doctora. No, básicamente publico en el Universal y mi equipo publica también en Animal Político y publico mucho en Twitter porque pues es la red que mejor Claro. conozco. Perfecto, perfecto. Pues agradecerle, como siempre, es un placer charlar con usted y la volveremos a requerir en la medida de lo posible, precisamente de su apretada agenda. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias, que tengan un buen día, hasta luego. Es la doctora Marielena Morera, presidenta de Causa en Común, nuestra invitada en esta tarde en Perfiles del 6. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Canal 6 Televisión con otro invitado en Perfiles. Que pase usted una excelente noche.